Bueno. Bueno, esta es una charla en la cual la idea es un poco poder identificar aquellos factores de riesgo en un paciente que nos viene a consultar por lumbalgia y que pueda llegar a como... Ahí está. Bueno, tratar de identificar los factores de riesgo que puedan llegar a poder, para identificar un paciente con potencialmente riesgo de lesión o de gravedad, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la primera consulta médica, y este artículo habla un poco de, el título justamente dice qué es lo que nos puede decir la historia o los antecedentes del paciente y el examen físico sobre ellos lo llaman low back pain, pero bueno, la lumbalgia, o lo que en realidad lumbalgia o cervicalgia o dorsalgia, que es el dolor en la región posterior de cuello y tronco, ¿no es cierto? De acuerdo a la localización. La lumbalgia o el dolor, en general, los factores de riesgo para que un paciente tenga mayor dolor son, en general, son el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, la vejez, sexo femenino. Otro punto importante es no solo el nivel socioeconómico, sino el seguro laboral. Hay que tener muchas veces cuidado con esto. Y el trabajo físico, que no necesariamente el ser albañil o levantar peso, sino que también a veces el trabajo estático de oficina o el trabajo en una misma posición permanente también puede generar dolor crónico. Etiológicamente, básicamente se dividen en dos tipos, tipo mecánicas, como la patología degenerativa, que obviamente lejos es la más frecuente, y las fracturas vertebrales, en este caso principalmente las osteoporóticas, porque las otras fracturas generalmente vienen por guardia, porque son todos accidentes en vía pública, la gran mayoría, y las no mecánicas, donde ya hablamos de patología con un dolor de tipo inflamatorio, como son las neoplasias, las infecciones y las patologías infecciosas y inflamatorias. Otras causas mucho menos frecuentes, pero que bueno, a veces hay que tenerlas en cuenta, son de las cardiovasculares, las disecciones de aorta, aneurisma, que pueden ser potencialmente graves. Hay hematológicas, gastrointestinales, renales, muy frecuentemente la litiasis, pélvicas como endometriosis, prostatitis, que pueden simular una lumbalgia crónica y que a veces puede tener algún tipo de esta patología. Dentro de la clasificación también las podemos clasificar en cuanto a la duración del dolor. Aquellas que son agudas, que son dentro de las primeras 4 a 6 semanas, después las subagudas 1 a 3 meses y las crónicas cuando son más de 3 meses. En general, muchas veces esto es cuando llegamos a la crónica es por falta de intervención, muchas veces en estas etapas para cortar el ciclo del dolor, que hace que una lesión inflamatoria muchas veces aguda, el paciente no consulta o el paciente no dieron en la tecla, como uno diga, y genera todo este ciclo de dolor que lleva a la cronicidad
y sabemos que cuanto más crónico se hace un dolor, más se tarda en poder sacarlo o en poder aliviarlo. Ya un poco habíamos hablado algo habíamos hablado la vez pasada en cuanto a los tipos de dolor. En general hay un dolor mecánico, que es el dolor básicamente que se atribuye cuando el paciente se mueve, cuando hace flexión, extensión, cuando se moviliza, y que calma generalmente con el reposo, cuando ya no tiene la carga mecánica. Un dolor inflamatorio que ya es más sordo, más constante, y que no termina de calmar ni en reposo ni con la movilidad. A veces calma, inclusive al revés, calma por ahí más en la movilidad que en el reposo per se. Entonces ya ahí se puede hablar de un dolor inflamatorio. Y después un dolor neuropático, que ya es más propio, específico de un compromiso a nivel de la raíz o a nivel medular. Y bueno, y después tenemos en cuanto a los patrones del dolor, el dolor somático, que es ese dolor ubicado en el lugar de las terminales sensitivas, donde se produce la lesión, ¿no es cierto? Y que a su vez sabemos que este mismo dolor puede tener un dolor referido de acuerdo a la anastomosis a nivel medular que haga, que es un dolor en otro lugar alejado a donde se ha ocurrido el daño. Y después el dolor radicular es ese dolor puramente de una raíz, ¿no es cierto?, que va a seguir todo un dermatoma, que va a seguir un segmento espinal, y que puede estar dentro de lo que llamamos la radiculopatía, que es el dolor dentro de la patología de la raíz, que cuando ya se acompaña este dolor de un trastorno motor, sensitivo, inclusive autonómico, podemos hablar de radiculopatía. Acá hay un poco de epidemiología de la lumbalgia o del dolor. Igualmente, esto al ser sacado de una publicación americana, básicamente es de allá, pero bueno, hay cosas interesantes en el cual sabemos de que entre el 70-80% de los adultos va a tener algún episodio de lumbalgia, ¿no? O sea, nadie transcurre por la vida sin tener un episodio de lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia, siempre van a tener. La incidencia no es del 15-20%, esto produce una incapacidad laboral en la población económicamente activa del 50%, y se pierde hasta el 40% de los días de trabajo. Entonces, y muchas veces, más allá que puede ser parte el paciente, pero parte a veces del sistema, de que no da con la tecla y el paciente sigue yendo de consultorio en consultorio. En general, la historia natural del dolor es autorresolutiva. Solo el 14% tiene un episodio de más de 2 semanas de evolución, y el 90% se resolverá antes de los 2 meses. Por eso generalmente nosotros, ante un episodio inclusive hasta de lumbalgia o de cervicalgia, o con algún tipo leve de dolor radicular, uno generalmente espera entre 4 y 6 semanas a ver cómo se comporta, porque la gran mayoría es autorresolutiva, como dice acá. Y solo 1,5 de los dolores axiales va a tener algún tipo de irradiación, ¿no? En más del 85% de los pacientes no hay una clara evidencia entre el síntoma, la imagen y lo que encontramos. Entonces no hay una relación como para decir si es por esto. Entonces muchas veces hay que
darle tiempo a que a veces el paciente con un tratamiento pueda determinar mejor la localización, los puntos realmente importantes de los síntomas. Y bueno, el 65 al 70% de la población sana que no tiene síntomas, muchas veces siempre en una imagen tiene una protrusión, tiene algo discal que no tiene síntomas, y de repente vino un paciente a la consulta porque está muerto de dolor, y sin embargo lo comparas con esa otra persona y tiene el mismo disco, tiene todo igual. Entonces, bueno, no siempre son causas de dolor. Y la extrusión solo está demostrada en el 1% bajo tomo. De esos pacientes con lumbalgia, solo el 1% puede tener una extrusión demostrada por tomografía y resonancia. Solo el 2% de los pacientes requiere tratamiento quirúrgico. Lo que no difiere un poco es, creo que la infección espinal es mucho más alta de lo que dice acá, por el ambiente que vivimos, pero bueno, para tenerlo en cuenta. Entonces, y otro dato es que el 80%, a raíz de esto de que muchos pacientes tienen dolor crónico, muchos pacientes no se ve una correlación entre los síntomas y los hallazgos, el dolor axial inespecífico o lumbalgia, hoy en día se la determina como fibromialgia. Es un poco lo que hablábamos la vez pasada, que la fibromialgia muchas veces es un título que le ponen a algo que no encontraron o que no quisieron darle mucho espíritu de a ver qué puede tener el paciente, y le ponen directamente fibromialgia. Entre el 20 y el 30% de los pacientes presenta una protrusión discal totalmente asintomática. Es por eso que en este artículo un poco trata de establecer un triage, que es para descartar patologías serias, en donde cada signo y síntoma tiene una sensibilidad y especificidad para diferentes tipos de patología, y se proponen, la idea es hacerse 3 preguntas de tal manera de que uno pueda encasillar al paciente para ver si cómo seguir con con el control del paciente. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si el paciente tiene una enfermedad sistémica, ¿no es cierto? Que eso ya va dentro de los antecedentes personales del paciente, porque esto nos hace determinar mucho la patología neoplásica, las infecciones, muchas, como vimos la otra vez, patología inflamatoria, y poder determinarlo. Y generalmente cuando un paciente tiene enfermedad sistémica como neoplasias, infecciones, no mejoran con el reposo y aumentan por la noche. Esto tiene una... ¿Esto se puede correr? Sí. Tiene una sensibilidad del 80% y una especialidad del 50%. Entonces, es un dato muy importante para tenerlo en cuenta. En cuanto a los factores de riesgo para tener probablemente cáncer, o sea, principalmente son mayores de 50 años, cada uno tiene su sensibilidad y especificidad, y estos son los mayores, los datos a tener en cuenta para pensar que este paciente pueda tener cáncer. Entonces, mayor de 50 años, con antecedente de cáncer previo, pérdida de peso inexplicable, tratamiento sin respuesta, no mejora con reposo en la cama y tiene duración mayor a 1 mes, son todos datos que, si encima los acumulamos, aumentamos muchísimo la especificidad, ¿no es cierto?
Después, en cuanto a factores de riesgo de infección, un paciente que tiene dolor, fiebre y rápido deterioro neurológico, pero principalmente dolor axial y fiebre, más allá del rápido deterioro neurológico, que esto ya es lo más importante en cuanto a la urgencia, es infección hasta que se demuestre lo contrario. Y si encima tenemos un paciente que tiene estos antecedentes y lo más común es la diabetes, más todavía. Y nosotros, particularmente nosotros vemos muchos pacientes con espondilodicitis, porque encima son pacientes que, aparte de ser diabéticos, son pacientes que tienen su patología degenerativa, tienen su lumbalgia, y muchos creen de que la inyección intramuscular es mejor que la vía oral, y vienen con muchos con infecciones por el sitio de punción, un absceso glúteo, y encima diabéticos, terminan haciendo un foco hematógeno de la espondilodicitis. Y es muy frecuente eso verlo. En cuanto a enfermedad sistémica como osteoporosis, los factores de riesgo principalmente son mayores de 50 y principalmente de 70. El uso de esteroides, independientemente de la edad, esto es muy importante también. Y el trauma no hay que subestimar a que el trauma, gran parte de los pacientes, lo más frecuente es que sea una caída de su propia altura, pero muchos pacientes, como son personas 60, 70 años, tienen también su patología degenerativa, ya la fuerza muscular no es la misma. Entonces, hay muchos pacientes que el hecho de solamente sentarse con el peso, que caen en la silla, no se sientan, se caen en la silla, eso, ya solamente eso puede generar una fractura osteoporótica. Entonces, no esperar a que lo atropelle a alguien o que se tropezó y viene con moretones por todos lados para pensar que tiene una fractura osteoporótica. Solamente el hecho de sentarse fuerte en una silla puede generarle una fractura osteoporótica. En cuanto a las conclusiones con respecto a la pregunta de enfermedad sistémica, la lumbalgia que cede con el reposo tiene baja probabilidad de tener una lesión espinal a causa de una enfermedad sistémica con una sensibilidad del 80%. Se puede descartar prácticamente un cáncer como origen si el paciente tiene menos de 50 años, no tiene antecedentes de CA previo, no perdió peso de manera inexplicable y mejora con el tratamiento médico. La lumbalgia y el antecedente de CA es una neoplasia hasta que se demuestre lo contrario. Lo mismo que la lumbalgia y la fiebre, ¿ah? Para una infección espinal. Y en cuanto a la osteoporosis, paciente con tratamiento con córticoides mayores de 70 años, si viene con dorsalgia, lo más probable es que, independientemente de que no podamos detectar el trauma, lo más probable es que tenga una fractura osteoporótica. En cuanto a la pregunta 2, el compromiso neurológico. ¿Tiene este paciente un compromiso neurológico, ya sea medular o radicular, manifestado ya sea motriz, sensitivo, esfinteriano, por alteraciones de los reflejos, o una disautonomía? Entonces, ante esa pregunta, uno tiene que, si es positiva, tiene que actuar. Y sabemos que la causa más frecuente de lumbalgia con compromiso neurológico es la hernia de disco, para tenerlo en cuenta. El dolor radicular es el primer signo de lesión de una raíz nerviosa. En general, cuando una raíz se compromete, primero viene el dolor, después viene el trastorno sensitivo y después el motriz, ¿no es cierto? Por una cuestión de el tipo de fibra que se está comprimiendo. Entonces, por eso esa es la secuencia. Muchas veces pasa que a veces el paciente
quema etapas muy agudas en el cual dice, no, tuve un poco de dolor, pero ya el dolor se me fue, pero no puedo mover el pie. Entonces ya ahí no solo lesionó tanto las fibras dolorosas y sensitivas, sino que también hizo con lo motriz. Entonces no tiene dolor, sino, y tiene el déficit motor. Y a veces operando una hernia de disco, sacando el disco, que lo hemos visto, este paciente vuelve a recuperar la motricidad y a veces hasta le vuelve el dolor, porque empieza a recuperar o lo que llamamos dolor neuropático, y después con el tiempo, hasta que regenera el nervio, se le va yendo de a poco. Después, bueno, esta es la escala de Asia, que un poco también nos permite determinar el nivel de lesión para ver dónde vamos nosotros a ubicar el estudio con mayor precisión. Bueno, la hernia de disco ocurre entre los 30 y los 55 años. La ausencia del dolor radicular descarta una hernia de disco como causa del dolor. Es muy, muy sensible. El enlace contralateral confirma la hernia de disco, generalmente en las más frecuentes, que son las L4, L5 y L5S1, principalmente L5S1. Estos son los niveles más afectados, como recién dijimos, y la extrusión de un disco que produce síndrome de cola de caballo tiene incidencia del 2% en las hernias que llegan a tratamiento quirúrgico. Pero saber que una lumbalgia con retención de orina es altamente predictor de que el paciente pueda llegar a tener un síndrome de cola de caballo por una extrusión discal. Acá tenemos un poco, en realidad, está orientado más hacia las raíces, hacia los niveles inferiores, L4, L5, L5, S1, pero saber que la presencia en la C, que bueno, que es al examen físico, ahí no me sale cómo es, la maniobra de estiramiento, de tensión, ¿no es cierto? La maniobra de estiramiento de tensión del mismo lado tiene una sensible especificidad, pero si encima es contralateral, o sea, con la otra pierna del lugar del dolor, generamos ese dolor, es más específica todavía. Después, si el déficit motor, obviamente la pérdida de los reflejos y la disminución de la sensibilidad. Todo esto hace que podamos decir que este paciente lo más probable es que tenga una hernia de disco. Y en cuanto al síndrome de cola de caballo, como les dije, la lumbalgia con retención urinaria tiene una alta sensibilidad y de especificidad, y si se agrega la silla de montar, y esto rara vez lo vimos a la hipotonía del esfínter anal, pero bueno, la realidad es que tampoco se examina muchas veces esto. Pero la retención de orina es lo que todo paciente que hemos operado de un síndrome cola de caballo por una hernia de disco ha tenido retención urinaria aguda de orina. Bueno, es poco probable que una lumbalgia sea secundaria a una hernia de disco sin ciática, ¿no? Bueno, centrarse principalmente en estos niveles, y es poco probable que exista un síndrome de cola de caballo sin retención de orina. Bueno, esta era una imagen que quedó de una hernia de disco. Y la pregunta 3 es si existe algún trastorno psicológico que agrave o perpetúe el dolor, que viene y que sigue viniendo al consultorio. Entonces, hay que tener muy en cuenta de que cuanto más tiempo pasa, más tardamos en poder aliviar el dolor, y si ese paciente tiene una historia previa de lumbalgia, ausencia de trabajo, encima el dolor es radicular, bueno, falta de entrenamiento, o sea, el sedentarismo, el tabaquismo, la ansiedad, bueno, todo esto hace que el paciente no termine de salir de esa lumbalgia, que no es más que una lumbalgia.
Perdón, doctor, se ve solo el primer slide, ¿eh? No se ve ninguno más en todo el Zoom. ¿Cómo? Vimos solo el primer slide, nunca vimos ningún slide más en todo el Zoom. Bueno, pero está compartida la pantalla, no sé. Bueno, decirle que después va a quedar subida la charla. Podemos resolver. No sé, acá tenemos todo en condiciones, no sé qué habrá pasado. Igual la charla se va a subir, pero acá está todo, está compartida, están todos, no sé, ¿algún otro en el Zoom vio toda la primera diapositiva? No, no, se ve solamente la primera, Francisco. Te conviene compartir en pantalla total. Pero ¿cómo estamos compartiendo? No entiendo. Bueno, acá había que haber puesto, me parece. Ahora, No. Permiso. A ver. No, esto lo vamos a hacer. Pasaron todo. Sí, y ya estoy terminando. Claro, ¿qué onda? Acá yo recién cliqué, No, ahí estaba acá, One, y yo lo puse acá. Pero no, bueno. no, 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 esto es para que Ah. un solo participante pueda... Para mostrar que uno solo muestre. Sí, 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 sí. Bueno, en definitiva... Ahí se lo ve a ustedes en primeros planos. ¿Ahí pueden ver algo? Sí, Ahí se ve. está. Sí, sí, pero no en completo. Te conviene poner en completo y que puedas Sí, sí, avanzar. sí, sí. ¿Viste? Es como si el Power no estuviera abierto. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve la primera y todas las demás en un costado. No, no les permite ver la presentación abierta, no sé. No te permite compartir pantalla. Claro, ahí todas están estas. viendo esto, claro, sí, sí, sí. Ahí recién pudiste avanzar. Lista previa, este archivo procede. Ahí lo modifiqué. A ver. Ya para editarlo nada más eso. Ahí, Perfecto, hay 10 puntos. ahí sí. ¿Ya lo ven? Sí, 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 10 puntos. Bueno. Bueno, no piensen, obviamente, pasalas y Bueno. retomado de Bueno, igual vamos de a poquitito, se las muestro rápida. Definición, los factores de riesgo de la lumbalgia, las etiologías, la clasificación del dolor, porque faltan dos filminas, pero nada más. Tipo de dolor, los patrones de dolor, después son todos datos estadísticos, y lo importante es, bueno, o sea, el triage, el artículo de la idea era, con preguntas, poder hacer un triage de factores de riesgo, de tal manera que podamos detectar una enfermedad sistémica, como habíamos hablado, que generalmente son las que mejoran con el reposo y aumentan por la noche, donde tenemos el cáncer, con los factores de riesgo que me permiten a mí determinar si ese paciente puede estar en esta categoría. El de infección, donde sabemos que el paciente con dolor axial y fiebre probablemente tiene altas chances, si encima es diabético, altas chances de poder tener una infección, ¿tá? Y la puniopercusión dolorosa también es muy importante. En cuanto a la osteoporosis, la edad principalmente, el trauma y el uso de corticoides. Después el compromiso neurológico, ya sea radicular o medular, la escala para tratar de determinar el lugar de la lesión,
todo síndrome radicular con déficit tanto en lo sensitivo como motriz y reflejo, tiene altas chances, y las maniobras, altas chances de que estemos ante una hernia de disco. Y el síndrome de cola de caballo, principalmente la retención urinaria. Lumbalgia y retención de orina es extrusión discal de cola de caballo hasta que se muestre lo contrario. Bueno, trastorno psicológico, que es lo que estábamos hablando, de que puede perpetuar en el tiempo, de que ya se acaben los tiempos de espera para ver si lo estudio o no lo estudio. Todo esto puede hacer que pueda pasar meses y años a poder clasificar al paciente. Y bueno, son predictores de cronicidad y de mala respuesta, lo que habíamos hablado, investigarlos en forma sistemática para prevenir cronicidad, y generalmente son psicosociales. En cuanto a los exámenes complementarios, hay un consenso de no realizar exámenes complementarios, salvo que tengamos respuesta sí en las preguntas 1 y 2, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque generalmente son autorresolutivas, y se gasta mucho tiempo, y el pedir el estudio implica patear al paciente, que no haga el tratamiento que tenga que hacer, y que se siga cronificando la patología. A veces, yo muchas veces cuento que el paciente llega con muchas cosas al consultorio, con muchos estudios, y le duele todo. Entonces una vez a una paciente le dije, no, espere, todo esto no puede tener. Entonces, hagamos una cosa, vaya a casa, haga todo esto, en 2 meses me viene a ver, yo le doy un turno ahora, y vamos a ver cómo viene. Y ahí vino con otro tipo de sintomatología, mucho más específica, mucho más orientada, y ahí pudimos hacer algo, porque si no, a veces no puedes hacer nada con el paciente. En cuanto a exámenes complementarios, hay algo sistémico, bueno, sabemos todos, hemograma, eritro, PCR, calcemia, fosfatasa alcalina, todo con lo que implique descartar que no sea diabético, bueno, todo lo que implique para poder orientar el diagnóstico. La radiografía sabemos que es útil para todo lo que es óseo, ¿no es cierto? Principalmente fracturas, y a veces cuando en pacientes jóvenes o en pacientes que uno pueda sospechar algún tipo de deformidad o algún tipo de desplazamiento por los síntomas, ahí pide las placas, pero si no, en líneas generales, uno hace básicamente, directamente pide tomografía o resonancia. Y generalmente se pide frente perfil, no se hace mucho más, y eventualmente después se aumenta con alguna otra incidencia de acuerdo a lo que uno ve. Y después, como dijimos, tomografía y resonancia cuando tenemos resultados positivos en las preguntas 1 y 2, y también, bueno, puede uno elegir de acuerdo a uno a otro, de acuerdo al medio y a lo que el paciente pueda llegar a tener. Si es más que nada una fractura, muchas veces primero pedimos una tomografía. Si es algo que podemos estar pensando infeccioso, oncológico, pedimos resonancia, y a veces terminamos pidiendo los dos porque, bueno, uno complementa lo otro. Y muy importante localizar el nivel de acuerdo al examen físico, porque, bueno, hemos visto imágenes de niveles donde, si uno lo revisaba, tenía que haber ido con la resonancia o más arriba o más abajo. Entonces eso también es muy importante. Y bueno, un poco como resumen, enfermedad sistémica. Sabemos que oncológicamente podemos catalogarlo al paciente cuando tiene este antecedente, cuando tiene pérdida de peso, cuando el dolor es mecánico, inflamatorio, porque, bueno,
A veces es más que el inflamatorio, pero si hay inestabilidad por algún tipo de tumor, puede ser mecánico también. Infeccioso también, primero es inflamatorio, pero también puede tener algo de mecánico. Después de un tiempo, cuando ya hay más lesión vertebral, la diabetes, la fiebre, metabólicas de la edad, el trauma, los corticoides, la osteoporosis, con un dolor mecánico, la inflamatoria, esto lo agregué después de la charla, como para seguir viendo un poco todas las patologías, dolor inflamatorio, joven, insidioso, asociado a psoriasis, artritis, uveitis, infección del trato genital y gastrointestinal, como para pensar en alguna inflamatoria. Y después, si hay déficit neurológico, lo más frecuente, obviamente, es la enfermedad degenerativa complicada, hernia de disco, canal estrecho cervical, bueno, que tengamos que hacerle un estudio para que esto no empeore, y bueno, y tener siempre, ante una lumbalgia crónica, cuál es el factor de riesgo que me está perpetuando el dolor, y que bueno, por ahí viene por acá la cosa, ¿no? Así que bueno, esa era un poco la charla, que esto yo se lo doy también a los residentes, ¿no?